Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Quiero hablar en esta noche algo acerca de las pruebas. Y quiero decirte en primer lugar que Dios nunca va a utilizarte sin antes probarte. ¿Cuántos quieren ser utilizados por Dios? Siempre uno anhela, sueña, ni bien empieza a conocer al Señor y haber recibido el perdón de los pecados y haber experimentado lo que es la vida nueva, inmediatamente nos surge el deseo de nuestro corazón de querer servirle. Y es como un anhelo profundo, entonces uno comienza a orar, diciéndole: Señor, quiero servirte, necesito servirte, anhelo servirte. Pero la verdad es que Dios nunca va a usarte sin antes probarte. Y permítame ser autorreferencial, contar una experiencia propia. Nunca voy a olvidar una experiencia que tuve en el año 2003, a comienzo de años. Venía en un auto hacia Corrientes, hacia un curso de capacitación, de formación. Y venía en la parte de atrás del auto. Generalmente el pastor Polódico traía a 4 ministros desde Rosario. A mí, como más joven, me tocaba ir atrás. Así que en un momento, ya subiendo a la autopista, nunca voy a olvidar que el Espíritu Santo habló a mi espíritu, a mi corazón, y me dice lo siguiente: presta mucha atención lo que va a decir el pastor ahora, porque eso que va a decir es para vos. Así que incliné mi oído para oír lo que el pastor estaba hablando con la persona que estaba al lado. Y él dijo: cuando Dios se dispone a utilizar a un siervo, primeramente lo pasa por el crisol del fuego de prueba. Lo introduce en un desierto de prueba para sacar lo más excelente de él. Le pide que entregue lo mejor, lo que más ama. E inmediatamente el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: vas a ser probado. Y se te va a pedir que entregues lo mejor. Y cuando el Señor me dijo eso, entendí lo que Él me quiso decir. Y empecé a tratar de lidiar con el Señor, de luchar contra Él acerca de lo que Él me estaba diciendo, pero entendí perfectamente lo que Él me estaba diciendo. Que iba a ser probado. Y después me dice: recuerda que te lo anticipé, te hablé. Así que en el momento de la prueba, en el año 2003, yo perdí a mi hija. Perdimos una casa que estábamos comprando, nos estafaron.
y perdimos como iglesia el templo. Y me di cuenta que cuando uno es probado a fondo. Pero sufrir y ser útil al Señor muchas veces es como que va tomado de la mano. No nos gusta esto, pero es la realidad. Y solo con el tiempo nos damos cuenta de esta verdad cuando la pasamos, porque el Señor, cuando nos hace pasar por prueba, no es para destruirnos, es para elevarnos, para hacernos madurar, es para sacar lo mejor de nosotros, porque Él nos mete en la presión y nos presiona y somos probados. Cuando al Señor se lo metió en la prensa en Getsemaní, lo único que pudo sacarse de Él fue oración y más oración y más oración, y en cada oración solamente pudo decir: que se haga tu voluntad, Padre mío, y no la mía. El poner la fe en práctica, como hemos escuchado anoche, tiene más que ver con la forma en que nosotros respondemos a los problemas, a las pruebas, que quizás de cualquier otra manera en la vida. Por eso no es sorprendente que mientras Santiago desafía a cada creyente a llevar la fe, a ponerla en práctica, inmediatamente en esta corta y brevísima carta, inmediatamente comienza a hablar de los problemas, de la fe, de la prueba, la fe probada. Por eso no podemos pasar por alto la audiencia original a la cual Santiago le escribe esta carta, porque estaba justamente pasando por tremendos problemas. Y es común, y parece como que no tuviera mucho significado, ignorar la última parte del versículo 1, que dice que él les escribe a las 12 tribus que están en dispersión. Estaban en realidad metido, inmerso en un montón de problemas. A las 12 tribus que están dispersas, se usa la palabra diáspora. Esta gente estaba dispersada y hace referencia justamente a el pueblo de Israel que estaba disperso por todo el Imperio Romano. La palabra puede traducirse mejor como los esparcidos, como un sembrador que toma semillas y las esparce. De hecho, la dispersión de los judíos creyentes en este sentido llegó a ser el equivalente a la dispersión de las semillas del Evangelio, porque donde ellos iban sembrando la palabra del Señor. Santiago les escribe a estos judíos que habían sido esparcidos en tiempos del emperador Claudio. El emperador Claudio estaba exiliando a todos los judíos del Imperio Romano. Es decir, que todos los que estaban bajo el judaísmo estaban en peligro. Pero si bien la vida era insegura para ellos, imagínense ser judío y aparte ser cristiano. Tenían un doble problema. Al ser judío eran perseguidos por los gentiles, y al ser cristiano eran perseguidos por los gentiles y también por los de su propia patria, porque los judíos rechazaban a los del camino, a los cristianos. Esto sí que realmente era un gran problema. Es por eso que Santiago, ni bien comienza la epístola y después de presentarse, aborda el tema de los problemas, el tema de las dificultades, el tema de las pruebas. Porque de repente todo cambió para ellos. Ellos habían sido literalmente esparcidos por todo el mundo. Y escuche, obligado a dejar sus hogares y correr por sus vidas a otras ciudades y a otras aldeas. Y usted sabe, no sé si a cuánto le ha tocado la experiencia de mudarse. Yo por lo menos tengo en mi haber 15 mudanzas.
Y siempre digo, ojalá que sea la última. ¿Quién sabe eso, no? Pero cuando uno quiere mudarse, empieza a prepararse y no quiere obviar ningún detalle, empacar todas las cosas, viene el tema del estrés, las preguntas de los chicos, porque ellos indudablemente también van a dejar amigos, tienen que dejar la escuela, tienen que tener unas cuantas preguntas con respuestas. Pero imagínese, ¿qué pasaría si usted mañana en el noticiero de la tarde escucha que todos los que creen en Jesucristo y que lo han declarado como Señor de su vida, ya no tienen permiso de estar en esta ciudad? Todos los cristianos evangélicos tienen 1 hora para dejar sus hogares y salir lo más rápido que puedan, y quedarse en la ciudad va a estar penado con la muerte. ¿Qué haría usted? Imagínese tirar todo en una caja lo más rápido que pueda, lo más importante que pueda, cargar algunas maletas y salir corriendo por su vida. Así que cuando uno lee las palabras a las 12 tribus que están dispersas o en dispersión, detrás de esta palabra hay una gran cantidad de problemas, estrés, interrogantes, sufrimiento, agotamiento, muchas preguntas que todavía no tenían respuestas. Tal vez por eso es que Santiago directamente va al grano, después de saludar y decirle hola, ¿cómo están? Ojalá que la estén pasando bien. Comienza a hablar del tema principal que tenían en su mente estas personas que habían sido exiliadas y de todos aquellos que querían poner la fe en práctica. ¿Qué hacemos entonces cuando nosotros estamos rodeados de problemas? ¿Qué hace usted cuando en algún momento de su vida se ve rodeado de problemas? Porque problemas va a tener. Así que Santiago comienza esta epístola respondiendo una pregunta que él sabía que estaba en la mente de los hermanos. La misma pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos y que se han hecho los cristianos a través de los siglos. Así que lo primero que debemos examinar en este pasaje para su mejor comprensión es la premisa, es decir, la proposición de dónde nace toda la epístola. La premisa es una conjetura para poder llegar a una conclusión. En el versículo 2 dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Parafraseando el versículo podríamos decir, cuando tengas que enfrentar cualquier tipo de dificultades, considéralo como un tiempo para alegrarte, para gozarte mucho. Y quiero que comience considerando la palabra cuándo. Cuando usted ve el versículo, pregúntese, mire esa palabra cuándo, porque es clave para entender el versículo. Entonces, la primera verdad acerca de las pruebas es que son inevitables. Las pruebas son inevitables. Santiago no dijo, tengan por sumo gozo si es que se encuentran en diversas pruebas, sino cuando os halléis en diversas pruebas. Y al comienzo de la epístola, Santiago nos está diciendo a todos que es lo que nosotros debemos esperar justamente en las pruebas, los problemas. Las pruebas, los problemas son parte de la vida, son parte de tu vida. De hecho,
No es que uno tiene que ir buscando problemas para gozarse. Los problemas, donde sea que usted se encuentre y en la circunstancia que usted se encuentre como creyente, le van a alcanzar en algún momento. Tarde o temprano, más temprano que tarde, le van a alcanzar los problemas, las pruebas. Y permítame decirlo así, permitidas por Dios. Hay muchas personas bien intencionadas, cargadas de fe, de poder, y que hasta pueden respaldar esa fe con una vida íntegra delante del Señor, que dicen o piensan que los problemas en algún momento de su vida van a desaparecer. Si uno está realmente siguiendo a Jesús, los problemas, las pruebas, las tribulaciones van a convertirse en algo del pasado, que usted va a comenzar a vivir una vida de color de rosa, que usted va a gozar de salud, se le van a caer dinero de los bolsillos, va a tener el trabajo soñado, van a tener relaciones perfectas con muchos amigos, no van a tener problemas. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tendría más sentido para nosotros si él hubiera dicho, tengan por sumo gozo cuando puedan escapar de las pruebas. ¿Usted creería que el gozo está relacionado más con escapar? Nosotros creemos, y siempre es como que damos testimonio, pude escapar de esta lucha, de esta prueba, la pude sortear, pude hacer que se pasara por alto, no la atravesé. El gozo debería ser la ausencia de prueba, ¿no? Pero si uno es esclavo de Dios, como anoche escuchamos, ¿y cuánto quieren obedecer a su amo, a su dueño? El Señor Jesucristo dijo algunas cosas que seguramente a nosotros nos van a sorprender. Él, por ejemplo, dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción. Mateo 6:34 dice, basta cada día su propio mal. Pablo les dijo a los creyentes en Hechos 14:22 que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, la experiencia cristiana es algo distinto de lo que muchas veces nosotros escuchamos, distinto de lo que a veces pensamos. No es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en esas pruebas, la que a nosotros nos va a ayudar. Santiago dice, cuando, no en caso de que se encuentre, dice cuando. Como verá, en un sentido, los creyentes de cada nacionalidad en el día de hoy es como que si fuera el pueblo disperso de Dios, como semillas de su mano esparcidas por su soberanía por todo el mundo para hacer sal y luz, porque permítame decirlo así, el Señor permitió que ellos fueran esparcidos, porque era muy lindo quedarse en Jerusalén, pero no era el propósito de Dios. Así que Él tuvo que permitir que se levante una gran persecución para que ellos realmente tomaran conciencia, les guste o no, de que el Evangelio tenía que esparcirse por todo el mundo. Entonces hay cosas que Dios permite para que nosotros realmente cumplamos su voluntad y no nuestro deseo, porque es lindo estar juntos. Y es hermoso participar de la comunión unos con otros y estar juntos en armonía y no querer separarnos más y que tampoco ninguno más entre. Pero la voluntad de Dios es que el Evangelio llegue a todo el mundo. No somos un pueblo cobijado, sino un pueblo dispersado.
La segunda verdad es que las pruebas, según lo que dice Santiago, son ilimitadas. Él dice al final de la frase, como vemos, en diversas pruebas. En diversas pruebas. Diversas pruebas. Él dice diversas pruebas y nos da la idea de que el cristiano será salpicado y moteado con un montón de clases de pruebas, un montón de tamaños de pruebas, formas de pruebas, diversos colores de prueba, es lo que dice el original en el griego. Es como que vamos a ser salpicados con un sinfín de diversas formas de pruebas. Dicho de otra manera, las pruebas van a afectar tu salud. Las pruebas van a afectar en algún momento tus finanzas. Las pruebas van a afectar en algún momento tus relaciones con los demás cristianos. Las pruebas en algún momento van a afectar tu bienestar futuro, van a afectar tu pasado, tu presente, el futuro. Van a afectar tus esperanzas. Las pruebas van a afectar a tus hijos. ¿Sigo? Diversas pruebas. Los problemas son tan variados que nos da a entender que es una gama muy amplia sobre nuestras vidas que vamos a ser afectados. Santiago nos dice que las pruebas y los problemas no son inevitables, sino que también son ilimitados. La tercera verdad acerca de este versículo es que las pruebas son inesperadas. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa palabra halléis, las traducciones más antiguas, si usted tiene una versión, por ejemplo, 1602, 1862, la versión 58, la versión 62, la versión moderna, lo pone el versículo en esa parte donde dice halléis, caigáis, y transmite la idea de algo que viene sobre nuestra vida de manera pronta e inesperada. Esta palabra aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, una en Hechos 27, cuando el barco en el cual iba Pablo a Roma encalló, se atascó y de repente comenzó a despedazarse. Y la segunda parte donde aparece el versículo es en Lucas capítulo 10, donde el Señor está contando la parábola del buen samaritano y habla de un hombre que viajaba a Jericó y cayó en manos de ladrones. De repente y sin advertencia previa es sorprendido por ladrones y queda rodeado de problemas. Y no tiene forma de escapar. Esa es la idea que presenta aquí Santiago en cuanto a las pruebas. Ahora seguramente Santiago va a decirnos cómo podemos escapar de esto. No. Él no dice cómo vamos a escapar de esto. Él nos dice qué hacer cuando nos encontremos en esa situación, en esa prueba. Podríamos entonces leer el versículo 2 de esta forma. Hermanos, cuando caigan en una variedad de pruebas, considérense dichosos. Ahora, puede que usted esté pensando, Santiago entonces se volvió loco. O podríamos pensar, ¿y qué podemos pretender Santiago si una persona tan consagrada, tan firme, tan entregada a Dios? Claro, él va a decir estas cosas. Pero primero que nada, tenemos que estar entendiendo y no malentender lo que dice Santiago en cuanto a que nosotros seguramente pensamos, entonces que hay que disfrutar de las pruebas. Él no está diciendo, por ejemplo, que si te toca ir a un hospital, levantes tus manos y diga, bueno, hay que tener ánimo y hay que disfrutar de este momento.
No está diciendo eso. Tened por sumo gozo, dice la palabra. A ver si lo entendemos. Considérese dichoso cuando esté pasando por esas múltiples formas de prueba. Considérate dichoso. La palabra tener o considerar es un término que roza con lo financiero. Y quizás alguno entienda esto. Cuando uno dice considere, tiene que ver con calcule. Haga un conteo. Tiene que estimar, tiene que sumar, tiene que evaluar, tiene que valorar la situación. Haga como un balance. Y el creyente que comprende que es un esclavo de Dios puede tener gozo cuando está en medio de las pruebas porque vive para las cosas que realmente más importan en este tiempo. Cuando evalúa la forma en que considera él las cosas, es totalmente diferente porque ahora, de ahora en más, vive para la gloria de Dios. De hecho, el creyente entiende que las pruebas tienen valor. Santiago va a mostrarnos a continuación las pruebas, ellas nos van a conformar a la imagen de Cristo. Dios utiliza las pruebas para que nosotros nos transformemos, lleguemos a conformarnos, lleguemos a moldearnos para ser semejante a su Hijo Jesucristo. Y con este tipo de confianza, con este tipo de sumisión como esclavo, debemos evaluar las pruebas con un espíritu gozoso, en vez de un espíritu quejumbroso, amargado, resentido, porque estamos en prueba. Tenemos que gozarnos porque todo esto nos va a ayudar a ser más parecido a Cristo. Así que en las primeras palabras de Santiago encontramos esta premisa: considérenlo como sumo gozo, mis hermanos, cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque Dios tiene a través de ella un propósito en mente. Gloria a Dios. Así que antes de examinar el producto de la prueba hay que entender acerca de esta frase. Quiero que recuerde que la premisa básica del libro de Santiago es que usted no puede elegir las pruebas. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría elegir las pruebas que nos tocaría pasar? No podemos elegir las pruebas, pero sí podemos elegir cómo responder a ellas. La próxima vez que sea probado, guarde silencio por 10 minutos, aunque sea, y piense: tengo que responder de otra manera esta vez. Que la gente se dé cuenta que esto que me está pasando me va a hacer más parecido a Cristo. Entonces piense: ¿cómo respondería Cristo ante esta situación? Hablando por experiencia, una persona que fue cautiva en un campo de concentración nazi, dijo lo siguiente cuando él salió, dijo algo muy importante: al ser humano se le puede sacar todo, excepto la libertad de escoger la actitud en cada circunstancia. Y cuán cierto es, ¿no? La prueba aquí puede quitarnos todo. Usted en una prueba puede perder todo, excepto la libertad de escoger la actitud con la cual la va a enfrentar a la prueba. No podemos escoger nuestras pruebas, pero sí cómo responder ante ellas. En el versículo 3, Santiago nos muestra el producto de esta prueba. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. ¿Cuántos tienen más paciencia ya con el camino recorrido en Cristo? ¿Y alguno de ustedes tiene menos paciencia que antes, que el año pasado? Naturalmente hay un tiempo donde algunas personas pierden la paciencia por causa de las hormonas y algunas excusas, ¿no?
pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que las pruebas obran en nosotros más paciencia. Porque dice la palabra, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. No pierda el marco de referencia. ¿A quiénes está escribiendo Santiago? A gente que estaba esparcida, que lo perdió todo. La palabra traducida paciencia es una palabra compuesta que en el griego significa literalmente estar debajo. Estar debajo. Es la habilidad de permanecer bajo presión. ¿Te gusta esa situación? Que alguien esté encima tuyo y te meta presión. A ver cuánto resistís. Santiago dice, quiero que sepan que cuando su fe es desafiada, el resultado va a ser paciencia. Y el sinónimo de paciencia en este pasaje es constancia. Y para entenderlo mejor es como los pulmones, que son puestos a prueba cuando usted practica un deporte, ¿no? Y usted practica y lo meten bajo presión y lo hacen practicar y el pulmón se comienza a resentir, parece que no da más y lo siguen metiendo bajo presión y llega un momento, bueno, en la natación pasa lo mismo, a ver cuánto uno puede resistir bajo el agua y después se da cuenta que puede resistir más y después más. Y en el caso del deporte lo mismo, usted puede practicar un deporte y lo hacía 10 minutos, después lo hace por 20, después puede correr 1 hora, porque fue puesto bajo disciplina, bajo presión, bajo una práctica constante. Su fe, al ser puesta en práctica, hace de que usted obtenga más resistencia. Note cómo Santiago exhorta a los creyentes, le dice, mas tenga la paciencia su obra completa. En otras palabras, le dicen, cristianos, creyentes, no tomen atajos, no traten de escapar de la prueba, no se escapen. ¿Vio cómo esos deportistas que tienen que en algún momento competir y no van a los ensayos, no van a las prácticas? ¿Y quién sale más perjudicado? Permita que Él desarrolle en usted la paciencia, la constancia. Deje que la paciencia tenga su resultado completo, mis hermanos. ¿Y cuál es el resultado? Dice el versículo 4, para que seáis perfectos y cabales y que no os falte cosa alguna. Eso es lo que pretende Dios de tu vida. Y todos dicen inmediatamente, ¿para qué lo voy a intentar? Muchas veces como que nosotros no nos vemos ni perfectos ni cabales. Es imposible, uno piensa, que yo llegue a ser perfecto. Todos los problemas y las tribulaciones en mi vida, en vez de acercarme más a Dios, parece que me han retirado más de Dios. Eso es lo que normalmente nosotros pensamos. Así que pienso que no hace falta que yo me anote en esta prueba de resistencia, en esta prueba de paciencia, y la quieren esquivar. Es importante notar que la palabra traducida perfecto en este pasaje no hace referencia a tener una relación pura con Cristo, sino, ya que nosotros somos esclavos y siervos de Cristo, tiene que ver con que nosotros tenemos que entender que las pruebas nos ayudan en medio del sufrimiento a que nosotros no bajemos los brazos, a que realmente nos enfoquemos en lo que realmente importa. Y uno deja de aferrarse a las cosas del mundo, a lo que es temporal, a lo que no puede permanecer, y que en algún momento hasta pierde su protagonismo, porque lo más importante, usted se da cuenta cuando está internado, cuando le están diciendo, le quedan a lo mejor un día de vida. Ahí realmente se da cuenta de lo que era importante.
porque todo lo demás no se puede llevar, no carece de importancia. Entonces, su enfoque para la prueba siempre tiene que ser Cristo y su suficiencia. Usted comienza a cambiar la perspectiva cuando usted dice, bueno, pero entonces, ¿qué hago en las pruebas? Corra con paciencia la carrera que tiene por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escuche, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y después se sentó a lo último a la diestra del trono de Dios. Y uno comienza a mirar a Cristo, quien sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Santiago entonces dice que las pruebas producen un afecto único por Cristo, y luego en el versículo 4 dice que produce madurez. A todo esto Santiago usa la palabra perfecto y maduro más que cualquier otro escritor en la Biblia. La madurez es algo muy importante para Santiago, y desde luego porque la fe que importa, la fe que marca la diferencia en la vida, es una fe madura por causa del crecimiento. Las pruebas no son un curso opcional que nosotros podemos tomar como cristiano, como hijo de Dios. No es un curso que se ofrece desde un púlpito y dice, a ver, ¿quién de los presentes quieren tomar el curso de sufrimiento, el curso de las pruebas? Anótese. No se puede anotar. No puede usted optar por decidir. El curso para Dios es obligatorio. Y usted tiene que hacer la tarea y tomar todos los exámenes y aprobarlo. Ahora, Santiago es realista y él sabe que para que aceptemos esa premisa y adoptemos esa actitud de gozo en los problemas, y luego que permitamos que la prueba produzca madurez en nuestra fe, hay cierto problema. El primer problema que tenemos es simplemente que nosotros no entendemos las cosas en medio de las pruebas. O dígame si usted entiende todas las cosas cuando es probado. Por eso necesitamos sabiduría para entender que más allá del martillo y el cincel del escultor, tenemos que ver la mano del maestro obrando por detrás. Y decir, esto que me está pasando es porque Él me está dando la forma que Él quiere. Vamos a necesitar sabiduría para creer que su presencia está en medio de nuestras situaciones inesperadas. ¿Cuánto han sentido la presencia de Dios en medio de sus problemas? Y eso nos sirvió, ¿no? Una señal de madurez mental y física, por ejemplo, en un niño, creo que a todos nos pasó, es que su niño o su niña comience a dormir solo. El grave error de los problemas de los padres de hoy, no sé si antes, pero es que se llevan a dormir a los chicos en la cama. Nosotros enseñamos siempre, ¿no? El niño en su Moisés, después en su cunita. Y cuando menos se da cuenta va a parar a su pieza. Porque es parte del crecimiento, es parte de la madurez. Es lo que nosotros pretendemos como padre, que duerma en su pieza solo. Pero bueno, sería para darle un curso a los padres, ¿no? Porque ¿quién tiene la culpa, los padres o los niños? Me estoy metiendo en problemas, por eso. Y Santiago sabe que cada uno de nosotros necesita ese tipo de crecimiento. Pero nosotros no lo podemos entender y necesitamos, como dice el versículo 5, pedir sabiduría. Si usted necesita sabiduría para evaluar los problemas en su vida y tener gozo mientras la soporta,
pídale a Dios, porque dice que, me encanta esta palabra, dice, da a todos, da a todos. Dios es así, Él no tiene favoritos, da a todos los que piden sabiduría, no a un grupo selecto, no es para una élite especial, sino que todos podemos recibir sabiduría para pasar ese tipo de pruebas. Dios le da todo, fíjese cómo dice la palabra, da generosamente y sin reproche. Esta palabra significa sin insulto. Es decir, que nunca Dios te va a decir lo siguiente, otra vez necesitas sabiduría. Si ya te di sabiduría, no, es sin reproche. Pero si eso es fácil, ¿para qué necesitas sabiduría? Dios no te va a decir eso. Dios te va a dar abundantemente y sin reproche. Otra vez pedí sabiduría, si ya te di. Note que Santiago dice que pidamos sabiduría, no que pidamos conocimiento. Y hay una gran diferencia entre conocimiento y sabiduría, porque algunos le quisieran pedir conocimiento a Dios en algún tipo de prueba, pero Dios dice no, pidan sabiduría. Conocimientos son datos, tiene que ver con información que uno va aprendiendo, pero la sabiduría es saber cómo usar esa información, saber qué hacer con esos datos que en algún momento he recibido, usarlo de la manera correcta. Y la humanidad tiene suficiente conocimiento como para poder viajar a la velocidad de la luz. Hay cosas creadas que viajan a la velocidad del sonido. Por otro lado, la humanidad no tiene la sabiduría para ver lo rápido que va en dirección opuesta a Dios. No se puede dar cuenta cuán lejos cada vez se aleja de Dios. ¿Y no le parece interesante de que Santiago no dice que le pidamos fuerzas a Dios? Santiago no dice pidan gracia de Dios. No dice en este momento pidan liberación de sus problemas. Dice pidan sabiduría. Sabiduría, porque necesitamos sabiduría para no desaprovechar las oportunidades que Dios nos da de crecimiento en los momentos de prueba que Él nos hace atravesar. Ojalá nosotros podamos entender que necesitamos sabiduría para no desaprovechar ningún tipo de prueba en la cual Dios nos mete. Un pastor contó una vez que se encontró con su secretaria en el culto, que hacía unos meses que no asistía. Y cuando la vio se sorprendió, se puso contento y le dijo, hermana, estamos orando por usted. El esposo había sufrido la pérdida de la vista. Por causa de esa enfermedad también fue internado y estaba a punto de morir. A todo esto, la hermana queriéndole asistir, queriéndole ayudar, no pudo soportar el momento y sufrió una descompensación. Le agarró como una ACV. Así que estaba ahí. Esos tipos de pruebas que nosotros no esperamos, que son de diversos colores y que caemos en esas situaciones que parece que no podemos levantar cabeza. Así que el pastor le dijo, estamos orando por su vida, hermana. Y la hermana sinceramente le dijo, gracias, pero ¿por qué está orando por mí? Y para que el Señor le ayude a resistir, le ayude a aguantar, le dé fuerzas. Y le dijo, agregue algo más, pastor. Ore para que Dios me dé sabiduría, para aprovechar, para sacarle provecho a todo lo que Dios me quiere enseñar
a través de este sufrimiento. Usted necesita sabiduría. Usted que está pasando por prueba, por situaciones difíciles, que está en el crisol y que muchas veces le pidió fuerza, le pidió sanidad, le pidió cuantas cosas y Dios no le otorgó. Porque lo que usted necesita es sabiduría para entender el proceso de Dios, la formación que le quiere dar, lo que usted necesita aprender que nunca lo aprendió. Y hasta que no pase la lección, hasta que no saque un aprobado, no va a salir de ese tipo de prueba. Porque los cursos no son opcionales, los tiene que pasar sí o sí. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Cada vez hay menos amén. Gloria a Dios. Vio que Santiago habla acá de doble ánimo, ¿no? Y acá se traduce de forma literal como doble alma. Doble alma. Un hombre que tiene dos almas o tiene dos tipos de corazones, que en algún momento apunta hacia dos direcciones. Santiago aquí está hablando de alguien que camina con una lealtad falsa. Y que es un problema profundo que a veces tenemos como personas nosotros, que respondemos mal ante las pruebas. Esto realmente tiene que ver con la falta de disposición como persona para vivir en la voluntad de Dios. Un autor llama a este hombre, el hombre de doble ánimo, él lo describió así: es como una guerra civil con pies. Hay veces que nosotros parecemos como una guerra civil con dos pies caminando, porque es una lucha con nosotros mismos. Porque en un tiempo decimos confiar en Dios, pero en otro momento desconfiamos de Dios. Aquí tenemos que entender que Santiago no está hablando de alguien que duda honestamente y asume que probablemente tiene problemas de relacionarse con Dios en oración. Santiago está describiendo una persona que dice querer ser guiado por Dios en su vida, pero en realidad él está abierto a considerar cualquier tipo de opción que le venga. Es un problema. Santiago dice: nadie va a recibir sabiduría de parte de Dios hasta que su única opción sea someterse obedientemente a Dios. Hasta entonces Santiago escribe en el versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la palabra inconstante proviene de una palabra que significa ser incapaz de comprometerse con algo. Y nos da la idea de una persona que un día se inclina hacia Dios y el otro día se inclina hacia el mundo pidiendo ayuda, o también se mete a incursionar en algunos asuntos de la carne o de la carnalidad. Así que dice: pida con fe, que significa que se ha decidido a querer la sabiduría de Dios para poder obedecer su voluntad. Ahora, los eruditos de la Biblia creen que la carta de Santiago fue como un sermón pronunciado por él y que alguien tomó nota y lo transcribió así medio como rápidamente. Porque Santiago, como un buen predicador, utiliza varias figuras en su mensaje. Y note la ilustración del versículo 9, dice: hermano, el que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Lo que Santiago dice con esta ilustración es que al enfrentar el sufrimiento, el creyente pobre y el creyente rico se dan cuenta que se encuentran en la misma situación y que ambos tienen un nuevo modelo, un nuevo estatus en Cristo, y que ellos tienen que aprender a confiar
El creyente pobre necesita entender que ahora es rico en Cristo Jesús. Que aparentemente, claro, no tiene en su mano el efectivo, el caudal que pertenece a una herencia. Claro que en algún momento dice, pero yo soy miembro de la familia real de Dios. ¿Y por qué me he visto de esta forma? ¿Por qué no tengo lo que realmente debería tener? Y el rico en Cristo, el rico que es cristiano, tiene que entender otra cosa, que ninguna de las riquezas que tiene la va a poder llevar al cielo. Que en algún momento se marchitará. Así como sale el sol y la planta se marchita, todo desaparece. Pero los dos aprendan a gloriarse en Cristo Jesús. Amén. El creyente rico necesita recordar que su confianza ahora no está en las riquezas, está en Cristo Jesús. Pero aquí encontramos también al hombre verdaderamente feliz, el bienaventurado, que dice que es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuánto aman al Señor? Es la última parte donde Santiago habla de las pruebas en esta carta. Dice, bienaventurado, feliz, dichoso, satisfecho aquel hombre que persevera y no se deja vencer. Esto no es un simple deseo, sino que veo que a veces uno dice, bueno, que Dios te bendiga y que te ayude. No, no es algo así. Sino que acá encontramos una persona satisfecha. Este versículo es un veredicto. Usted ya ha sido bendecido, bienaventurado. Y usted es como que se siente satisfecho ahora y lo será para siempre, porque dice la palabra, usted, del momento que sabe que ha resistido y que ha pasado la prueba, le espera una corona para siempre. Santiago no está queriendo decir que usted puede obtener vida eterna si soporta el sufrimiento. Él está diciendo que el creyente puede obtener una corona, una recompensa única por haber sufrido con gozo. Gloria a Dios. Usted no escoge sus pruebas, pero usted escoge cómo va a responder ante ellas, y un día será premiado por cada vez que respondió con fe, con oración, con sabiduría, con gozo. Hay momentos donde parece que perdemos, pero es para ganar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez jugó al juego de las damas? ¿Sabe cómo se juega, no? Va avanzando un casillero a la vez, pero la meta es que usted pueda llegar donde parte el contrincante, para usted ser coronado, es decir, con una dama. Y usted se deja comer una y pone otro para que le coma también. Y es un juego estratégico, ¿no? Pero no nos duele perder una, otra pieza, porque en algún momento usted agarra y salta por encima de otro, salta por encima de otro, salta por encima y llega a la coronación. Y le dice, bueno, ahora coroname. Y una vez que tiene una dama y usted empieza a comerle todo y ganó el juego. Así muchas veces nuestra vida. Así es nuestra vida. Hay pérdidas que usted la toma con gozo, porque sabe que al final usted va a ser coronado. Gloria al nombre del Señor. A ningún jugador de damas le importa perder unas piezas ocasionalmente, y lo hace hasta gozosamente mientras sepa que el camino termina en ser coronado. Coronado. Usted no puede escoger sus pruebas, mis hermanos, pero sí puede escoger cómo va a responder ante ellas. Y ánimo, hermano, porque la gracia de Dios, todos nosotros hemos depositado nuestra confianza, nuestra fe en el Señor Jesucristo, y en algún momento nos va a suceder lo que muchas veces cantamos en un himno viejo que decía que hay momentos donde cambiamos nuestra cruz por corona. Así que siga el partido de la vida, mis hermanos, ya que el día se acerca
cuando todo sufrimiento se convertirá en gozo. Va a llegar un momento donde usted estará en un lugar donde no habrá más lágrimas, no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor. Y usted, como dice ahí en capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, bienaventurados los que vencieron. Bienaventurados los que vencieron. Al que venciere se le dará esto, se le dará aquello, lo otro. Convierta sus pruebas en gozo y todas sus pruebas se van a convertir en corona.